Estas son algunas imágenes del lugar de fusilamiento de Blas Infante, padre de la patria andaluza, que está a tan solo 800 metros de mi casa. Vivimos muchas veces ajenos a la tragedia que nos rodea y a una realidad que a veces asusta y espanta, pero ante la que tenemos que empezar a abrir los ojos. Muy buenas a todos y todas, yo soy Harwe y hoy vengo con un nuevo bruji personal. En esta ocasión mi pequeño secreto a voces, porque había ya mucha gente que lo sabía, es que desde el año 2017-2018 hago trabajo personal y espiritual con fosas de represaliados del franquismo. Y este es un tema del que normalmente no hablo, y porque es un tema muy delicado, porque yo entiendo que eso de llevar la política a la espiritualidad pues muchas veces no está bien visto. Es como aquello de si estás en Navidad en la cena con tu cuñado, pues no hables de política, no hables de religión y no hables de fútbol, sobre todo y ante todo no hables de fútbol, tío, que la vas a liar. Pero en este punto creo que ya es necesario, creo que ya ha abierto muchas veces el melón de la política y de la necesidad de que la brujería sea algo más que simplemente un camino de espiritualidad, que por supuesto es un camino de espiritualidad y no le voy a quitar a nadie esa parte, pero obviamente pues como en todo pues existe una cierta agenda política y como en todo pues existe una forma de ver las cosas pues un poquito más política, porque al fin y al cabo el ser humano es en esencia político, aparte de que el ser humano sea en esencia espiritual. Así que pues me he animado a hablar de este tema. Ruego que por favor toméis esto como meramente el cuento, la explicación de cómo yo trabajo. Yo no soy nunca especialmente prescriptiva y no quiero ser prescriptiva con nadie. Intentaré poner toda la mayor cantidad de trigger warnings cuando vaya a hablar de un tema densito, por si acaso alguien se siente un poquito feo, porque yo entiendo que no es un tema bonito hablar de fosas, hablar de gente que está en fosas. No es un tema precisamente bonito hablar de... Y tampoco es un tema bonito hablar de... ni de cosas parecidas. Y aunque habrá siempre quien me diga, Harwe, hija, no seas milindric, hablando de estas cosas como si fueran las cosas más sensibles del mundo. Pues sí, para algunas personas son sensibles y para algunas personas pues este tema trae cola. Y para algunas personas pues considerarían que trabajar espiritualmente con esto es algo como demasiado denso para ellos. Y lo entiendo, porque incluso ha sido a veces demasiado denso para mí. Todo esto empieza cuando yo vuelvo a Sevilla y empiezo, después de unos años viviendo en Granada, una búsqueda por mis ancestros y una búsqueda por la gente que me había antecedido aquí en este territorio antes. Yo llevo haciendo brujería con el territorio muchos años. Ya había empezado cuando estaba viviendo en Granada, ya había trabajado extensamente con eso, pero Granada no dejaba de ser mi tierra de adopción, no era mi tierra de nacimiento. Entonces, hasta que no pasó un tiempo, yo no la sentí del todo mía. Y ya volví aquí a Sevilla por temas de trabajo, pues alrededor del 2017 sería más o menos. Y bueno, pues yo estaba viviendo aquí cuando empecé a notar como la llamada de ciertas energías. Fue entonces además cuando coincidió al poco con las elecciones andaluzas y con la emergencia de determinadas fuerzas políticas con las que yo no me sentía demasiado cómoda, cuando empecé a pensar en cómo se estarían tomando la vida y las opciones políticas si levantaran la cabeza algunas de las personas que habían sido represaliadas por el régimen franquista allá cuando la guerra civil y la posguerra. Y de esas que empiezas a darle vueltas al asunto, porque yo realmente no vengo de una familia de represaliados, no vengo de una familia precisamente de izquierda. Sí que tengo por parte de abuela unos primos, tíos, no sé muy bien cómo llamarlos, porque son gente muy lejana, que ellos sí se fueron al exilio por rojos, se fueron a Argentina a vivir y viven allí. De vez en cuando vienen a casa de mi abuela, se toman su buen puchero y se vuelven otra vez a casa en Argentina, porque ellos ya han hecho la vida allí. Pero creo que eso y un tío bisabuelo que vivió hasta hace un tiempo con él y su familia en Israel. No he conocido ninguna persona más que haya estado en la izquierda, ni haya sido represaliado por la guerra, ni haya llegado al exilio. Es decir, mi familia ha estado siempre aquí, hemos tenido una posición bastante privilegiada en ese sentido y bueno, pues no han sufrido grandes carencias, pues como pueden ser mucha otra gente que sí que ha vivido carencias en todos los años 40 y parte de los años 50 a causa de la posguerra en este país. Pero desde el año 2013, que hace que más o menos trabajo con ancestros y que trabajo con espíritus del territorio,
Sí que me dio por pensar, y es un tema que he hablado muchas veces. Tengo un artículo del blog hablando de eso, de hace yo que sé, un chopo 200 años, y además es un tema que ha sacado precisamente hace poco tiempo mi querida amiga Dandelion, que ha sacado en uno de sus vídeos, creo que fue en uno de sus vídeos, en uno de sus artículos, en uno de sus reels, algo así. Lo voy a dejar por aquí, voy a dejar el enlace para que lo tengáis. Ella hablaba de ancestros por afinidad, creo que era. Yo los he llamado de muchas maneras, pero la idea es básicamente la misma. Pueden ser ancestros de tradición, ancestros por afinidad, ancestros intelectuales, ancestros políticos. De alguna manera yo siempre me he sentido muy afín a determinados sectores de la sociedad, y especialmente, como ya me conoceréis porque ya me vais conociendo un poco más, pues yo soy mucho de los desposeídos, de las personas que no tienen voz. Por eso me acerqué un poco a investigar el tema de fosas y demás. Y ese fue el comienzo de mi trabajo con fosa. ¿Tenía miedo al principio del trabajo con fosa? ¿Para qué voy a decir que no? Sí. Porque uno siempre piensa que bueno, pues que a uno va... Yo vengo en nombre de los seres humanos a deciros, oh espíritu, lo mucho que os queremos y lo mucho que os adoramos. Y el espíritu está allí diciendo, bueno, vamos a ver, amigo, tú te crees que yo he nacido ayer. Pero es que el espíritu también te puede mirar en plan de, mira, yo no tengo ganas de las cosas vuestras ni de las cosas tuyas. Yo estoy aquí mal, me lo he pasado mal, he muerto de caca. Y bueno, ¿qué vienes ahora? ¿De perdona vida? ¿A pedirme perdón? ¿A ser una buena persona? ¿O qué quieres? Recordemos, y trigger warning a este respecto, que cuando hablamos de personas que están en una fosa, estamos hablando de gente que ha perdido la vida en un... y que ha perdido la vida en una... sumaria, muchas veces sin juicio, muchas veces con una gravísima sensación de injusticia y en una situación violenta de mearse encima. No estamos hablando de espíritus que tengan a priori muy buen feeling con la humanidad que queda viva, ¿vale? Porque los que se han quedado vivos en su tiempo eran gente que ellos los veían como gente mala, con lo cual en algunas ocasiones nos podemos encontrar espíritus que realmente estén airados con nosotros, aunque vayamos con muy buenas intenciones. Así que, como veis, mi temor inicial, o sea, no es que yo vaya a la aventura con las cosas sin miedo al éxito, amiga, no, yo voy con bastante canguelo también a priori, pero a mí me llamaba, era como mucho más fuerte que yo no sé por qué me pasa a mí esto, yo no sé si es que nací con el gen de la aventura o algo así, pero allí que me lancé. Sobre la investigación que tuve a priori con el tema de la fosa, es que me encontré con una cosa alucinante. Resulta que solamente en la primera parte de la Guerra Civil Española, en Andalucía hubo más desaparecidos y muertos que en las dictaduras de Chile y Argentina juntas. Solamente en lo que es Andalucía, que es un territorio relativamente pequeñito. En Sevilla, en la ciudad donde yo vivo, aquí no hubo guerra, aquí hubo un pequeño rifirrafe entre fuerzas. Sí que hubo algunos héroes que se lanzaron a la toma a intentar retomar Sevilla. Mis dieces a la columna minera de Huelva, porque ellos sí se lanzaron, sí quisieron venir a recuperar Sevilla y a plantarle cara a los sublevados en favor de la República, pero bueno, pues no pudo ser. Les tendieron una trampa, la persona que les hacía de capataz, que era guardia civil, les condujo hacia una emboscada, y así murió la columna minera de Huelva, que eran unos 30 personas, y han acabado en la fosa de Picorreja, que es una de las fosas más grandes que hay aquí en la ciudad, ¿no? Y eso fue lo que a mí me llamó la atención, ¿no? La historia de todas estas personas que estuvieron antes que yo y que lucharon por su libertad y lucharon por sus ideales, y que algunos ni siquiera habían participado en ningún tipo de contienda, o sea, eran simplemente el concejal de un pueblo en algún lugar o un teniente de alcalde. Muchas veces ni siquiera tenías que ser nada para que te nombraran preso político y te llevaran incluso a uno de los infames y terribles campos de concentración, que solo en la ciudad de Sevilla había 12 señores. Y ahora os cuento la anécdota que os quería contar, porque es que el otro día estaba en el trabajo
abajo y me dice un compañero mío catalán, majísimo, me dice, claro, porque en Andalucía sois tan monárquicos. Entonces yo le contesté con toda tranquilidad, digo, yo creo que aquí hay mucha gente monárquica porque lo que había antes era mucho peor, o sea, se nos trataba como seres inferiores durante mucho tiempo, como seres que, bueno, no sabíamos lo que queríamos, no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos y nos tenían que aleccionar sobre cuáles eran las verdaderas o los verdaderos caminos o las verdaderas sendas a tomar, porque bueno, pues parece ser que el andaluz pues no era como lo dice Blas Infante, ¿no? Hombres de luz que a los hombres, almas de hombres les dimos. Esto aquí pues parece ser que no hubo nada y esto antes de que llegara la Reconquista pues era un llano. Y no digo, por supuesto, que no haya sido una tragedia toda la guerra civil y todo lo que supuso la guerra civil en toda España, pero sí que en lo que es el sur de España está muy silenciado en general y se nos ha tratado fatal. Y sobre todo teniendo en cuenta que aquí en Sevilla ni siquiera hubo, como os decía, una guerra como tal. Bueno, pues se montó una persona a la que no voy a nombrar, pondré por aquí, un genocida, se montó un chiringuito en Radio Sevilla y se dedicó a instar a unas personas a las otras y a cometer crímenes contra las mujeres de los rojos y a mujeres que habían sido y habían parido rojos o simplemente porque habían sido las madres de, bueno, pues las madres de la República, ¿no? También es el mismo genocida que mandó pues bombardear una casa que había sido la casa madre de lo que era el movimiento anarquista en Sevilla, que hoy en día es una basílica dedicada a la Virgen para gloria de eso. Entonces, pues como comprenderéis, todos esos espíritus tienen todo el derecho a estar airados, principalmente por cómo han muerto y segundo, pues por razones ideológicas, claro está. A pesar de que en esta ciudad y en Andalucía en general se ha silenciado mucho este tipo de crimen, sí que es cierto que era un secreto a voces, entonces la gente sabía dónde estaban las fosas. Claro, con la ley de memoria histórica, todas las leyes que se han hecho ahora, pues claro, obviamente la gente va a los sitios y se da cuenta pues de dónde estaban enterrados estos cuerpos. La fosa más famosa de todas las que tenemos es la fosa de Picorreja, en la que se ha terminado, o creo que se está terminando de trabajar ahora mismo. Está en el cementerio de San Fernando, que es un cementerio del que hablaba en el vídeo anterior. Sabéis que ya comenté que era el cementerio católico y el cementerio más importante está allí, porque lógicamente era más fácil hacer lo que tenían que hacer con las personas en ese, bueno, pues normalmente en la tapia del cementerio, y luego se las metía como cualquier cosa en lo que era la fosa. También había personas a las que se les ajusticiaba fuera de la ciudad y luego se les llevaba a la fosa. Tal es el caso de las imágenes que habéis visto en la entrada de este vídeo, que corresponden al lugar de... es un poquito difícil para mí hablar de esto. Es el lugar en el que se a Blas Infante, que fue el padre de la patria andaluza, que era una persona de izquierda, un nacionalista andaluz, y posteriormente, después de darle muerte aquí y digo aquí porque lo tengo muy cerca, o sea, yo vivo a 800 metros del lugar de fallecimiento de Blas Infante, bueno, pues luego se le mandó a la fosa de Picorreja, donde presumiblemente está, presumiblemente porque no se sabe, está igual que los mineros de la columna minera de Huelva y tanta otra gente pues que intentó sublevarse contra el sublevado, gente que le plantó cara o gente que directamente, como decía, eran contrarios a sus ideales. Cuando yo me entero de toda esta información, yo lo primero que hago es ir físicamente al sitio. Es decir, como decía, las fosas se sabían, era un secreto a voces que estaban allí. Yo voy y me entero, me informo y demás. En el momento en el que yo entro en escena, ninguna de estas fosas o la mayoría no están abiertas, no hay una investigación en curso, digamos, sino que se está hablando con el juez y todo esto para empezar a levantar las fosas, teniendo en cuenta que esto ha pasado en los últimos 5 años, pues yo he tenido posibilidad de ver todo esto desde que las fosas estaban cerradas hasta que las han empezado a abrir y han empezado a recuperar cuerpos. Mi trabajo principalmente con las fosas ha sido
el de tomar tierra de una manera, tierra físicamente, de una manera muy sutil y de una manera que no comprometiese el estado de las fosas, sino bajo la lógica de la tierra recuerda, e intentando conectar mediante sueños, mediante uso y empleo de esa tierra, mediante uso con un báculo, es una técnica chamánica que yo utilizo, dándole golpes a esa tierra para que me hablase mediante el trance. Esa es la técnica que yo utilizo y en cada una de ellas pues iba anotando qué era lo que iba sintiendo. Si yo veía que cerca había un poquito de agua o que había caído agua sobre la tierra, también tomaba una muestra de ese agua y normalmente me la ponía aquí en el tercer ojo para intentar conectar con ella. Iba canalizando qué era lo que me iba saliendo, también soñaba con ella, me lo ponía aquí. En fin, no es un método para todo el mundo porque yo entiendo que no todo el mundo tiene la misma capacidad ni para canalizar, ni para soñar, ni muchas otras cosas que yo hago, pero bueno, son ideas y cada uno puede hacerlo. Yo os digo, no me gusta ser muy prescriptiva, cada uno que lo haga como buenamente quiera. Y obviamente también me acercaba y dejaba mi pequeño granito de arena, de nuevo, sin ser excesivamente intrusiva en la fosa. ¿Por qué? Pues porque luego va a haber una serie de gente que van a abrir las fosas y que van a utilizarlas y que van a ver los restos y que van a intentar ver qué es lo que hay allí, ¿no? Yo no puedo interferir en una investigación en curso, más sabiendo que va a haber personas que van a estar removiendo esa tierra. Entonces, ni cuando la fosa está abierta, ni cuando la fosa está sin abrir, yo hago nada para alterar lo que es el estado de la fosa. Solo tomar un poco de tierra, no tomar huesos en el caso de que haya huesos. Por cierto, en España eso es ilegal. O tomar el agua en el caso de que haya llovido y se toma una muestra del agua y chimpón, no se toca más. ¿Por qué? Porque decía, es que podemos estar interfiriendo en el curso de una investigación y bueno, pues ahí hay muchísima gente que está pendiente de que esos cadáveres se identifiquen y no somos nadie, por mucho trabajo que estemos haciendo a nivel espiritual, para llevarnos una muestra de tejido que sea orgánico, que sea y pertenezca a esas personas, ¿vale? Entre otras cosas porque si lo hiciéramos podríamos estar a lo mejor fastidiando a alguien que está esperando que aparezca su abuelo. ¿Qué dejaba yo muchas veces como ofrenda? Pues para no dejar nada que pudiese ser mínimamente intrusivo, pues dejaba energía, dejaba pensamientos, dejaba sentimientos, cogía las muestras de tierra que tengo y a lo mejor les daba un poco de cariño, les mandaba afecto, les mandaba amor, les mandaba pues lo que hubiese, les mandaba casi siempre consuelo. Yo además pues bueno, tiendo a recibir muchos mensajes por sueños, entonces es muy curioso porque siempre que voy a un sitio donde hay muchos muertos, y ya sean muertos amigables o menos amigables, siempre está el que me dice: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Qué curioso, alguien que ve, qué bueno. También está el que me dice: tú no deberías estar aquí, pero bueno, yo me intento imponer un poco y digo: mira, no vengo a hacer nada malo, soy fulana, hago tal, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Y siempre está el que te dice: yo no necesito nada, gracias, y a ese hay que respetarlo absolutamente. Y luego está el que te dice: yo necesito esto y esto y esto. Y luego está el intensito que es: por favor, necesito esto y esto otro. Yo no me meto en las familias de los represaliados. Cada familia tiene lo suyo, pero sí que he intentado darle a esas personas la mayor cantidad de consuelo, afecto y tranquilidad posible. No me presento erigida en cónsul de nadie. Yo no soy más que una humana más con necesidad y con ganas de dar un cierto consuelo a las personas que allí están, sentirme más cerca de ellos porque pienso que bueno, que lo pueden estar pasando mal. A mí me gustaría que lo hicieran por mí, y yo decía en el vídeo anterior que a mí siempre me gusta dejar las cosas un pelín mejor que de como me las encuentro, y esta es mi manera de dejarlas un poquito mejor de cómo me las encuentro, ¿vale? Y un poquito mejor pasa pues por mandar todo el cariño que puedo y conectar con todo el amor que puedo, y no dejar ofrendas que sean físicas porque
no me gusta dejar ofrendas físicas, ni flores, ni nada de nada que luego pueda, sobre todo en el caso de la fosa, y lo voy a decir como por cuarta vez ya, no me gusta dejar nada que pueda obstruir de ninguna manera la labor de las personas que están trabajando en ella. Con los cementerios es lo mismo, ¿vale? Yo no dejo nada comestible en los cementerios, no dejo nada de ofrendas que puedan ser, que se puedan pudrir, no me gusta, prefiero ir con mi ofrenda de cariño, afecto, comunicación y apertura a los mensajes, a ir como te voy a dejar una manzana, una botella de anís y un no sé qué, porque luego al final se quedan hechos basura y no son desechos que no van a ninguna parte, así que yo prefiero hacerlo así. Si vosotros queréis hacerlo de otra manera, yo no voy a ser prescriptiva, como decía, pero bueno, que aquí cada uno que lo haga como quiera, ¿vale? Cosas que me han pasado, pues bueno, aparte de lo que comentaba, de que ha habido gente que se me ha presentado en plan de por favor, por favor, por favor, por favor, y han sido muy insistentes y me han contado sus historias y tal. Yo por eso pues solamente puedo ya nada más que escuchar y decir, ajá, te entiendo. Cuando alguien estaba especialmente airado, pues no he podido hacer nada más. Lo único que sí os digo es que cuando tú ofreces cariño a un espíritu que está muy airado, poco a poco empieza a convertirse en un espíritu un poco menos airado, ¿no? Conforme se van acostumbrando a ti, se van dando cuenta de que no vas de mal rollo y no es como las posesiones de las películas ni nada de esto. O sea, no, la cosa se va tranquilizando poco a poco. Al fin y al cabo se trata de entender que tú eres un ser humano igual que esa persona, que es un desencarnado, pero bueno, pues por H o por B le tocó vivir una cosa, no entienden muchas veces qué ha sido lo que les ha pasado, algunos viven en bucle el momento del trauma y es normal, y bueno, pues hay que prepararse en el caso de este tipo de suceso, hay que prepararse para estar muy entero física y mentalmente, sobre todo mentalmente. Y una cosa que me ha enseñado la experiencia es que por muy duro que te salpique la casquería, que a veces te salpica la casquería de manera psicológica y de manera como con visiones y demás, siempre hay un momento en el que tienes que decir hasta aquí, ¿no? Tienes que ser muy consciente de tus límites. Es decir, yo puedo entender que tú estás viviendo, tío, en una escena del crimen, que es una cosa terrible y horrible, y yo lo entiendo, ¿vale? Y te respeto, pero como entiendo eso, también tengo que entender que habrá momentos en los que yo tenga que parar, yo como persona tenga que decir hasta aquí y tío, pues ya no sigo trabajando en un buen tiempo porque yo también tengo mi límite. Conocer creo que nuestros límites como practicantes nos ayuda y nos empodera y nos da la sensación de que tenemos un poquito más de control y no solamente el dejarnos llevar por lo que nos diga el fallecido o lo que nos diga el desencarnado o lo que nos diga el espíritu o lo que nos diga, no, o sea, tú también tienes un límite, tú también tienes que saber dónde está tu límite como practicante. Y eso creo que para mí ha sido crucial, sobre todo con temas tan delicados como este, porque claro, lo que estamos acostumbrados es a trabajar con el espíritu natural, estamos acostumbrados a trabajar con el espíritu de nuestra abuela, con el espíritu de tal muerto que está muy tranquilo en la tumba, pero cuando te vas a una escena de un crimen dices, oiga, esto es una cosa diferente. Son espíritus que están de alguna manera muy alterados. Y estamos hablando de un montón de gente en la misma fosa, en la misma tumba, muy, muy, muy mal. Entonces, pues, lógicamente te pegas mucho esa energía y en algún momento, pues puedes que tengas que decir, mira, se acabó y se acabó. Lo bueno que me llevo de esta experiencia es que después de 5 años trabajando con fosa, pues empezamos a ver la luz al final del túnel de muchas de las injusticias que se han ido cometiendo con estas personas, pues desde levantamientos de fosas comunes hasta la expulsión de los genocidas de donde no debían estar nunca, como por ejemplo los recintos sagrados o los recintos que ahora son sagrados porque ellos mismos mandaron a bombardear. Para mí es un orgullo ver cómo poco a poco pues la historia empieza a tener un huequito para estas personas que fueron olvidadas y luego pues lo más importante para mí es darle un tono un poco más social a aquellas cosas que hago como persona espiritual. Parece que solamente venimos por el poder, ¿no? Yo vengo por el poder y porque quiero, no sé, tener sueños proféticos o tener un don o tener un no sé qué. Bueno, realmente ¿de qué te sirve eso si no estás ayudando a que el mundo vaya un poco mejor, ¿no? A ofrecer consuelo, amor, afecto o una sensación
aunque no creamos en lo sobrenatural, simplemente una sensación de conexión con lo que tenemos más allá, ¿no? Y sentir además que mediante nuestras acciones estamos contribuyendo a que la sociedad entera recuerde cosas que no deberían nunca haber olvidado. ¿Lo recomiendo para trabajo como trabajo para todo el mundo? Pues va a ser que no. No lo recomiendo para nada para gente que esté empezando, no lo recomiendo para nada para gente que lleve menos de 10 años en esto, porque tienes que vértela durante mucho tiempo, tienes que ser muy constante. El otro día vi una publicación de Diego de la Cabaña del Cuervo en Instagram que decía que casi todo era ser constante, casi todo en este camino es ser constante. Tú no te puedes lanzar a hablar con muertos así como así, de esta manera, si no has pasado antes por unas etapas por las que tienes que pasar, ¿no? Irte poco a poco curtiendo. Hay espíritus que no son para nada agradables, hay espíritus que dan mucho miedo, hay espíritus que no tienen ganas de hablar contigo y tienes que aprender a tener un poquito de mano izquierda y vértelas con todos, porque en realidad pues es lo que te da la experiencia, ¿no? El saber vértelas con todos. Es una práctica que ha sido dura incluso para mí y llevo en esto más de 20 años. Sobre todo yo creo que porque soy una persona sensible. Entonces yo creo que no la voy a recomendar a todo el mundo. La hice porque yo quería, la hice porque yo era consciente de lo que entrañaba, sí, pero no es algo que yo vaya a deciros mañana hacedla así, ya veréis lo bien que os vais a sentir con vosotros mismos y lo solidario que os vais a sentir. Tienes que tener mucha moral para hacer este tipo de cosas. Y aunque es muy bonito, también es un trabajo súper duro. Ya os digo, y en general el trabajo con ancestros, a pesar de que sé que está muy de moda, no es un trabajo que con todos los ancestros yo crea que se vaya a hacer muy bien, ¿vale? Es un trabajo que tienes que ir poco a poco, porque una cosa son tus abuelos que murieron en su casa de tranquilamente durmiendo, o de un infarto o de cualquier enfermedad común, que una persona que ha sido pues quitada de la vida de esta manera tan terrible. Y lo que sí me ha sido muy consciente de todas estas cosas que he ignorado durante mucho tiempo y que han sucedido en mi propia ciudad. Me alucina el que no esté en los libros de historia, el que no se sepa de esto, y creo por tanto que si dejamos de pensar en ello en algún momento, estamos abocados a repetir la historia. Y bueno, este ha sido un bruji personal un poquito diferente. Yo quería hablar de este tema, pero no me atrevía. No sabía hasta qué punto a la gente le iba a interesar, no sabía hasta qué punto a la gente le iba a dar más morbo que otra cosa. Pero bueno, espero haberlo tratado con la mayor de las sinceridades, la mayor de las delicadezas, porque es un tema muy delicado. Y deciros que si en algún momento pasa esto, os encontráis una fosa en vuestra ciudad o en vuestro pueblo, por favor no interfiráis nunca, por muy espirituales que seáis, muy buenas intenciones que tengáis, no interfiráis nunca en la labor de los investigadores, porque están haciendo una labor muy importante, que es la de intentar identificar personas, y técnicamente es una escena del crimen. Basta con a lo mejor tomar un poco de tierra para, pues bueno, por contacto, que esa tierra habrá estado en contacto con la tierra, recuerda, la tierra tiene memoria, y bueno, pues podemos tomar un poco de tierra de algún sitio cercano, bueno, si lo necesitamos como referencia, usarla, tomarla entre las manos, estar con un poco de ella, dar golpes encima de ella como hago yo con mi báculo, en fin, utilizarla de múltiples maneras, pero siendo súper sensatos, súper delicados, súper cariñosos con eso. Y luego, bueno, pues no animo especialmente a hacerlo, lo estoy diciendo, no lo animo. Esto es una cosa, pues bueno, más bien avanzada, más bien dura, más bien difícil. Hay casquería, hay trauma, hay eso. Como, bueno, pues ser un especialista en sanación del territorio a unos niveles un poco ya heavylones, ¿vale? Pero bueno, esto es una realidad, existe. Y si no podéis trabajar con esto de manera espiritual, tío, porque no hay, porque no podéis, porque no sé qué, es suficiente con recordar que esto existió, honrar a esas personas,
y alegrarnos todos, pues bueno, porque todo el mundo tiene ahora una cabida en la historia, todo el mundo tiene ahora la posibilidad de que su historia sea contada y sobre todo todo el mundo tiene ahora una justicia que durante mucho tiempo pues se fue negada a todas las personas que ahora convivimos en este espacio bueno, pues que llamamos nuestro país, como en tantos otros países que hay en el mundo que todavía están esperando que en algún momento se haga justicia con toda esa gente que está desaparecida y fallecida y con todas esas madres que todavía están esperando que alguien les llame para decir hemos encontrado a tu hijo. Sé que es una imposible, pero ojalá no se volviera a repetir nunca más. Y así con los ojitos llorositos otra vez. Vaya 2 videitos que llevo, me despido de vosotros, espero que os haya gustado este bruji personal que he vuelto a grabar. A lo mejor hablo un poquito más sobre culto a los ancestros y cómo lo hago ahora mismo aparte de irme al cementerio, que no solo de cementerio vive la mujer. Y bueno, pues nos vemos en otro videíto prontito, cuidaros mucho y un besazo. ¡Mua!